Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el cálculo de ciclos de refrigeración utilizando el programa CoolTool. Bien, antes de comenzar hay que tener en cuenta los siguientes factores para el análisis de un ciclo de refrigeración por compresión de vapor, como es el tipo de refrigerante. Vamos a tener en cuenta las temperaturas de condensación, las temperaturas de evaporación, vamos a tener en cuenta las presiones de descarga y succión, los enfriamientos del sistema, recalentamientos del sistema y potencia frigorífica del evaporador o equipo. Para ilustrar, vamos a ver un ejemplo en el cual tenemos los siguientes datos para un sistema. Vamos a trabajar con un refrigerante 134A. La temperatura de evaporación va a ser de menos 10 grados Celsius. Temperatura de condensación 45 grados Celsius. Su enfriamiento de condensador 3 grados Kelvin. Su enfriamiento adicional 2 grados Kelvin, su enfriamiento total 5 grados Kelvin, recalentamiento útil 5 grados Kelvin, recalentamiento ambiental 10 grados Kelvin, recalentamiento total 15 grados Kelvin. Temperatura de descarga deseada en compresor, vamos a colocar un valor de 80 grados Celsius y la eficiencia isentrópica del compresor 0.7 con una eficiencia volumétrica del compresor de 0.9. Y por último, la capacidad frigorífica del evaporador o del sistema va a ser de 3 kW. Y para tener en cuenta, vamos a tener que las caídas de presión en la línea de tubería va a ser de 0 psi-G. Bien, ahora sí, vamos a hacer una recomendación antes de comenzar en el programa. Y la recomendación consiste en realizar un diagrama de Molière previo con las temperaturas del ciclo. Entonces aquí lo tenemos, vean nuestro diagrama. Aquí tenemos las temperaturas, la salida del compresor, tenemos la temperatura de condensación, tenemos la temperatura de salida del condensador, temperatura de entrada válvula. Obviamente estas flechas aquí indican en este caso, su enfriamiento de condensador, su enfriamiento adicional, su enfriamiento total. Aquí tenemos las temperaturas de evaporación, temperaturas de refrigerante la salida del evaporador, temperatura de refrigerante la entrada del compresor, con los respectivos recalentamiento útil, recalentamiento ambiental y recalentamiento total. Esta información va a ser muy interesante a la hora de digitar la información y por ende me debe dar en el programa el mismo diagrama con los mismos datos. Entonces veamos algunos parámetros del programa CoolTool antes de comenzar a trabajar con él, donde el T sub E es la temperatura de evaporación, el T sub C temperatura de condensación, el delta T sub SH, estamos hablando de recalentamiento útil, el delta T SC, su enfriamiento total, el delta T SH, SL, habla del recalentamiento ambiental, el delta P SL, la caída de presión en la línea de succión, el delta P DL, caída de presión en la línea de descarga, el Q sub E es la potencia frigorífica del evaporador, el Q sub C, potencia calorífica del condensador, el W punto es la potencia de consumo del compresor, potencia mecánica, el V punto sub S, estamos hablando del flujo volumétrico o volumen desplazado del compresor, y ya sea en unidad de metros cúbicos por unidad de tiempo. El M punto es el flujo másico del sistema, el F minúscula sub G, factor de calor en compresores, y en este caso el T8 es la temperatura del refrigerante al entrar el compresor. Bien, ya con estos datos nos vamos a ver nuestro programa. Bien, vamos a comenzar aquí nuestro recorrido con el programa CoolTool. Aquí tenemos ya descargado, aquí está el icono. Damos un doble clic para ingresar en él. Ahora vamos a esperar que el programa cargue. Bien, ya tenemos abierto el programa. Aquí le tenemos la nueva configuración. Vamos a maximizar aquí la ventana. Entonces el programa aún está en inglés, cierto, pero es bastante fácil de manejar. En primer lugar, vamos a ver que apenas tenemos dos ciclos. Aquí tenemos el ciclo inundado y aquí tenemos el ciclo de una sola etapa en el estándar. Bien, aquí vamos a pasar que también en auxiliary, aquí parte superior, contiene otros cálculos para compresor, evaporador, un intercambiador de aire, tuberías de gas, tuberías de líquido,
y humedad de aire. Entonces vamos esperando que este programa va creciendo y seguramente a futuro vamos a tener unas agradables sorpresas con más opciones. Mientras tanto, vamos aquí donde dice análisis de ciclo, aquí, y vamos a comenzar a digitar la información. Entonces, para ello, verificamos que estemos en un ciclo aquí y vamos a ver las etapas o las especificaciones del ciclo. Entonces, para ello, vamos a pasar aquí esta carpeta que dice especificaciones del ciclo, aquí, y vamos a digitar la información. Como ven, la interfaz es prácticamente la misma del Coolpad, entonces no vamos a encontrar inconvenientes. Vemos aquí que T sub E tiene que ver con la temperatura de evaporación, entonces para este caso es de -10 y nosotros íbamos a digitar -10, entonces que estamos bien. Aquí tenemos T sub C, que significa que la temperatura de condensación en este caso está en 35, vamos a pasarla a 45 para nuestro caso, aquí con las teclas de flecha, o podemos digitar el valor sin ningún inconveniente. 45. Aquí vamos a ver el delta T sub H. Este delta T sub H tiene que ver con el recalentamiento útil. Entonces para nuestro caso es de 5 grados Kelvin, está en 5 grados Kelvin. Y tenemos el delta T sub SC. Este tiene que ver con su enfriamiento total. Para nuestro caso es de 5 grados Kelvin, por tanto vamos a especificarle aquí 5 grados Kelvin. Vean que a medida que voy digitando información, aquí los valores de los resultados van cambiando. Aquí tenemos las caídas de presión, esta tiene que ver con la línea de succión, vamos a colocarlo en ceros. Lo mismo que la caída de presión en la línea de descarga, 0. No vamos a utilizar intercambios de calor, lo dejamos allí. Vamos a cambiar el tipo de refrigerante, en este caso nuestro refrigerante es R134A, vamos a buscarlo, aquí está 134A digitado. Ahora vamos donde dice la capacidad de enfriamiento en kilowatts, en este caso tenemos 10 kilowatts. Vamos a hacer un clic aquí, vamos a colocarle unos 3. Kilovatios. Vean aquí que aquí cambia inmediatamente a 3 kilowatts. Este es el Q sub E, que me está diciendo la potencia frigorífica del sistema o del evaporador. Me tiene aquí el Q punto sub C, que tiene que ver con la potencia térmica del condensador, en este caso 4.055 kilowatts. Me indica inmediatamente el M punto, que viene siendo el flujo másico en kilogramos por segundo, y me está colocando aquí el caudal que debe tener el sistema, en este caso el B sub S punto, que está en metros cúbicos por hora. Esto nos sirve mucho para seleccionar los compresores, ¿no? Ahora me pregunta aquí en la parte inferior por la eficiencia isentrópica, está en 0.7, correcto. También puedo hallar aquí cuál es el factor de pérdida de calor, vamos a verlo acá. En este caso es el FQ, está de 10, pero a mí me interesa colocar la temperatura de descarga del compresor. Aquí lo coloco y le vamos a colocar un valor de 80. Vamos a digitarle 80, damos enter aquí. Ahora pasando aquí a la parte de la línea de succión, tenemos aquí en Unuseful Superheat, que está en 1, y este tiene que ver con esta expresión que significa que es el recalentamiento ambiental. Ahora mismo está en 1 grado Kelvin y para nosotros de 10 grados Kelvin. Entonces vamos a subirlo hasta 10 grados Kelvin. Vemos aquí y resulta que vamos a obtener que el T sub 8 significa que es la temperatura a la entrada del compresor es de 5 grados Celsius para este caso. Muy bien, vemos aquí los datos del COP, veámoslo aquí, y el COP de Carnot y la eficiencia de Carnot. Ahora nos falta digitar otro valor. Para eso vamos aquí a la carpeta de auxiliary y vamos a darle que la eficiencia volumétrica es de 0.8. Nuestra eficiencia volumétrica es de 0.9, correcto. Entonces vamos a colocarla allí y ya a partir de este momento nosotros ya tenemos todos los datos de nuestro sistema. Entonces podemos ver que ya aquí tenemos el flujo másico que vamos a necesitar, tenemos aquí el caudal que debe mover el compresor, tenemos aquí la potencia del compresor, estamos hablando de la potencia mecánica que debe tener el compresor. Estamos también con los valores de salida de temperatura, etcétera, y vamos a verlo acá en la carpeta de Home. Vamos acá
y vemos que ya tenemos todos los puntos aquí. Veanlo aquí, y estos puntos están representados acá en este esquema. Este esquema tiene un intercambiador de calor, en este caso no lo usamos, entonces, pero igual no nos va a afectar mucho el análisis. Otro cambio que tiene es que en esta parte, veamos aquí, podemos ver los estados de todos los puntos. Por ejemplo, si yo quiero verlo en la condición del punto 1, miremos aquí que tengo una temperatura de 5 grados, state 1, 5 grados, una presión de 2 bares, una entalpía específica de 405.44, una entropía específica aquí de 1.7, y tenemos el flujo másico de 0.023. Vean que el flujo másico es igual en todos los puntos porque es el mismo para todo el sistema. Entonces yo aquí puedo observar todas las características del mismo. Aquí tengo otras opciones, por ejemplo, que yo puedo mover. Si yo selecciono aquí el gráfico, ¿no? Con esta opción puedo incrementar observación sobre algún punto. Hago aquí, selecciono, vean lo que está aquí. Bien, aquí también puedo configurar los valores de los plotter. Bien, puedo guardar el programa, ¿cierto? Puedo editar los ejes y curvas de la imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, como podemos observar, es un programa que está en desarrollo, pero en este caso nos da unos excelentes resultados. Vamos acá donde dice nuevamente especificaciones del ciclo y vamos a la parte de auxiliary. En la parte de auxiliary también nos da una información muy interesante que vemos aquí el consumo de energía con base en las horas de operación. Entonces yo puedo colocar aquí las horas de operación y puedo verificar acá cuánto más o menos el consumo energético. Tengo también las velocidades de refrigerante esperadas en las líneas de succión, las líneas de descarga y líneas de líquido, así como los posibles diámetros de tubería internos para cada uno de ellos. Bien, entonces, como vemos, es una evolución interesante de este programa. Esperemos que siga evolucionando para ver algunas sorpresas agradables en el futuro, pero hasta el momento es muy bueno aquí para los análisis que tenemos para ciclos básicos. Agradezco mucho la atención que ustedes han colocado a este video. Lo importante es practicar el programa para así tener la habilidad de poderlo trabajar correctamente. Muchas gracias y nos vemos en otro.